Estás escuchando ¿Qué carajo es el diseño? Un podcast que invita a personas cuyos diseños están cambiando el mundo a que nos cuenten cómo lo hacen. Para vos, Mara, ¿qué carajo es el diseño? Es una buena pregunta. Creo que el diseño un poco es establecer un orden significativo de factores que haga sentido. Y para que haga sentido este orden de factores o de elementos, lo que tenemos que hacer es analizar, investigar, para poder después iterar eso que generamos. Y para mí el diseño es eso, es como la iteración continua del sistema para lograr lo que queremos, ¿no? Entonces el diseño para mí está presente en todo. ¿Se puede desplastificar el mundo? ¿Cómo se abordan desafíos tan complejos desde el diseño sistémico? Hoy hablamos con Mara Gabriel, diseñadora especializada en sociología e innovación social. Actualmente se encuentra diseñando la desplastificación de empresas, sociedades y gobiernos de Unplastify, una organización que busca cambiar la relación humana con el plástico. Quédate para descubrir qué carajo es el diseño, por lo menos para Mara. Y vos tenés formación en diseño de moda, ¿no? Me imagino que cuando estudiaste, imagino tu concepción del diseño no era la misma, y en algún momento en el medio, o tal vez hoy enfocás el diseño de otra forma, ¿no? Hablando de diseño sistémico, diseño más estratégico. ¿Cuál fue, por qué, digamos, viraste o iteraste tu forma de ver el diseño? ¿En qué momento y por qué? Muy bien. Sí, claramente el pasaje de diseño de indumentaria a lo que hago hoy tiene mucho sentido, y vuelvo a esta palabra que dije antes, porque yo tenía 20 años y estaba de intercambio en Barcelona. Y cursando las distintas materias, me pasó algo, tuve un accidente en el que perdí un sentido yo. Y a partir de esa pérdida de sentido me empecé a preguntar ¿qué carajo eran los sentidos, no? ¿Qué era que tenga sentido? ¿O qué era el diseño para mí? Y ahí entré como en una crisis que era, bueno, el diseño de indumentaria, ¿qué responde? ¿A qué estudio yo para diseñar algo? ¿A qué respondo? Y ahí me llevaba a, estoy estudiando el dolor de una empresa, que es generar más ventas probablemente, entonces estoy resolviendo un problema de mercado, de un nicho. Y empecé a encontrar que en el diseño yo no encontraba un sentido. Pero ¿qué era para mí el sentido? Entonces ahí fue que contacté con todo lo que es la sustentabilidad y empecé cada vez a meterme más en el tema de sustentabilidad y a entender que para mí el diseño se había convertido en una herramienta para generar ese futuro que quería ver, ¿no? Entonces, si para mí tenía que tener un sentido y el sentido iba de la mano de la sostenibilidad, tenemos que guiar todas las acciones y todos los elementos del diseño hacia la sustentabilidad. Entonces creo que ahí fue a los 20 años y después de mucha crisis que encontré el sentido para mí en el diseño que estaba relacionado con la sustentabilidad, y a partir de ahí todas mis acciones hacia la sustentabilidad, que primero fue de manera errática, como imaginarán, diciendo, hoy es una marca de moda sustentable. Y me fui a Perú, compré el algodón más sustentable posible, y cuando llego acá empiezo a hacer programas de sustentabilidad y me doy cuenta que, bueno, que el algodón orgánico también consume un montón de agua y genera un montón de impacto. Entonces me di cuenta que lo que yo creía que era sustentable en realidad dejaba de ser sustentable en cuanto yo le ponía la lupa. Entonces ahí cada vez profundicé más en eso y hice un posgrado de sociología del diseño, que lo que me dio sociología del diseño es entender la macro, como entender todos los factores que hay en torno a un diseño y cómo desde el diseño podemos influenciar en todos esos sectores, en todos esos actores, en todo el sistema. Entonces creo que fue ahí que guié el diseño hacia la sostenibilidad. Buenísimo. Hablas de sentido, hablas de un sistema. ¿Cuáles son esos impactos que puede tener el diseño? ¿En dónde? ¿Cómo se ven? ¿Cómo lo sentís vos? Para mí el diseño puede generar un impacto en todo, absolutamente en todo. O sea, ni hablar cuando hablamos de un diseño con un usuario. Pero a mí me gusta siempre como llevarlo a la macro
y entender qué es lo que estamos estudiando o qué es lo que estamos diseñando y para quién y qué es lo que queremos lograr. Entonces, desde ahí, sí, podemos ir a lo más básico, que es vamos a tener un impacto social, ambiental y un impacto económico. Pero en realidad la foto grande de eso es que vamos a estar impactando en un sistema y también generando un comportamiento del otro lado. Como que a mí siempre me interesa hacer un doble clic ahí. Vamos a hacer si fuera un producto, ¿qué es lo que a la larga vamos a lograr con ese producto? No sé, se me viene al caso un ejemplo que hace poco estábamos estudiando de una plataforma de educación y demás, que una de las posibles soluciones era una plataforma de educación virtual. Y esa plataforma de educación virtual, en realidad, si le iba bien, iba a reemplazar la escolaridad presencial. Y en realidad eso no era lo que quería. Claro. Entonces, es como necesitamos entender todos los factores y podemos influenciar desde el diseño en todos ellos. Algunos de manera directa y otros de manera más indirecta, pero podemos ir guiando también el comportamiento o cambiando hábitos, como hago hoy desde Unplastify, que en realidad lo que hacemos es eso, buscar el cambio de hábitos de manera sistémica para evitar el uso de plásticos. Ya nos vamos a meter en Unplastify. A mí me parece buenísimo esto de entender cómo activo esta palanquita y tengo que fijarme en qué otras palanquitas se mueven, porque si solo me fijo en esta palanquita, entonces no estoy diseñando de una manera sistémica, sino que estoy mirando a la lupa de la lupa de la lupa y realmente como tenemos que considerar esos impactos que puede tener lo que estamos haciendo. Exacto. Tal cual. Sí, me parece súper interesante como esta habilidad de tener la mirada macro. Sobre todo siento porque hoy en día se habla mucho de, obviamente, diseño centrado en las personas y de muchas metodologías que te ayudan a centrarte en un usuario o en tu usuario, ¿no? Y capaz hacemos entrevistas de usuario con esa persona que queremos que va a usar nuestro producto, nuestro servicio, pero ¿cómo hacer para darse cuenta cuáles son el resto de los ecosistemas, comunidades, personas que también serán afectadas, ¿no? Es decir, como en tu proceso de diseño, ¿cómo haces para contemplar al mundo y al ecosistema, a la sociedad, más allá de la persona que va a usarlo, lo que diseña, ¿no? Creo que en eso se trata parte del estudio de lo que hacemos, ¿no? Del entendimiento del contexto en donde vamos a operar con nuestro diseño y lo que vamos a generar. Entonces siempre va a haber alguien directo y después todos los actores indirectos que van a quedar afectados por esto. Y la idea también un poco, bueno, cuando estudiaba sociología del diseño y demás, era justamente eso, entender todos los actores que forman parte y desde qué lugar, si no forman parte, los podés incluir y entender también el efecto potencial o de la escala de lo que estás diseñando más en lupa. Para mí el diseño todo el tiempo es un proceso de la macro del sistema a la lupa, a lo más micro y entender todo ese proceso para poder ir guiando al otro también, a lo que queremos ver. Lo que no va a llegar. Sí, exacto. Está buenísimo. Y siguiendo por esa línea, ¿cómo se encaran problemas tan... Cuando hablamos de diseño con impacto, generalmente estamos hablando de desafíos muy grandes, ¿no? Complejos. ¿Cómo se encaran desafíos de diseño tan grandes, ¿no? Como el cambio climático. Muchas veces se aborda estos temas como, no sé, eliminemos el plástico, o que lo están haciendo, ¿no? Pero ¿cómo hacer para encarar desafíos que son tan difíciles de abarcar por su magnitud, ¿no? Bien. Para mí, en primer lugar, para mí es como todo proceso de diseño. Entender tan profundo como uno pueda para ya iterar. O sea, para mí no hay diseño si no hay acción detrás. Es como, si desde el diseño no nos podemos quedar solo con el estudio, si no vamos a hacer algo. Desde un contenido académico hasta un producto nuevo, a un lanzamiento, lo que fuere. Pero necesitamos hacer algo e ir iterando con eso. Entonces, para poder, establecemos los indicadores para poder medir el impacto de lo que vamos a hacer. Y por ejemplo, no sé, nosotras voy al plástico para ir a un caso tangible, pero
nosotros lo que proponemos es reducir el plástico descartable. O sea, nosotros ahí creemos que el problema no es el material, sino el uso y abuso que hacemos de ese material. Y para hacerlo lo encaramos de manera sistémica, pero con un equipo que tiene las distintas habilidades para poder abordarlo desde políticas públicas, desde empresas, desde la educación. Entonces creo que para poder abordar un problema así de tan complejo, lo primero es un equipo multidisciplinar donde entre todos podemos ponernos a pensar y idear y accionar los distintos planos. Y después empezar por algo. Y a medida que podemos ir abarcando y moviendo las diferentes palancas, incluyendo a los diferentes actores, pero sin duda mucho proceso de entendimiento y después conocimiento y personas que nos generen esa multiplicidad de miradas, que es lo que suma a la hora de encarar un desafío tan complejo. Qué clave esto que decís, porque ni el diseño se puede ocupar solo de resolver la paz en el mundo, ni la política. Entonces, esto de entender cómo nos sentamos todos en una mesa, aportamos cada uno del lado que sabe, y así vamos construyendo el entendimiento de este sistema para poder como operar sobre eso, tiene mucho más sentido que lo haga cada uno en una habitación encerrado escuchando música, que probablemente no lleguemos ni a un cienavo de lo que llegaríamos en conjunto. Exactamente eso. Y aparte de eso, esto que me traías, Juli, me dio mucho que pensar. Lo primero que hacemos es como establecer los roles y establecer un roadmap. ¿Hacia dónde vamos con esto, no? O sea, entendimos que podemos empezar por acá, perfecto, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que queremos ir viendo? ¿Y en qué momentos nos vamos a ir midiendo para entender, no, tenemos que transformar, damos vuelta y volvemos hacia atrás? ¿O seguimos avanzando con el plan de acción, no? Y siempre con esa cintura de poder ir cambiando y afrontando los distintos obstáculos que van a aparecer todo el tiempo. A mí me surge la duda como en proyectos quizás más de diseño de experiencias digitales, me queda más tangible cuáles son esas métricas. Me pregunto en el cambio climático, la métrica no es matar el cambio climático, no como volver a foja cero. ¿Cuáles son esas métricas que se van planteando? ¿O algún ejemplo que puedas dar de cómo miden ese éxito a lo largo del tiempo? Y ahí un poco depende de quién sos, ¿no? Nosotros estamos en plástico, por ahí no estamos tan directamente en cambio climático, entonces nuestros indicadores no son tan directos hacia el cambio climático, pero entiendo que si sos una organización, una empresa que trabaja en temas de cambio climático y propones soluciones a empresas, por ejemplo, tendrás que medir cuántas empresas están trabajando con vos, cuánto carbono están reduciendo. Ahí para mí siempre lo importante es, bueno, reducir, no solo mitigar, después compensar la huella de carbono, sino reduzcamos esa huella de carbono para que tenga sentido lo que estamos haciendo. Entonces depende la organización cómo vas a medir el impacto de lo que estás haciendo. O si sos, no sé, si plantás árboles, por así decirlo, bueno, cuántas hectáreas vas creciendo y vas plantando cada vez más y cómo controlás que esas hectáreas realmente que plantaste sigan creciendo y sigan todo ese proceso y que se estén cuidando y demás. Entonces va a depender un poco qué actor sos y con qué te relacionas directamente en cómo lo vas a medir. ¿Y en Plastify cómo lo empezaron a medir? Bien, en Unplastify, por un lado, o sea, en Unplastify lo que hacemos es minimizar el uso de plásticos descartables y lo hacemos en políticas públicas, lo hacemos en empresas y lo hacemos en educación. Los indicadores que tenemos son de plástico evitado, porque nosotros en el abordaje, por ejemplo, del problema plástico, podría haber dos soluciones. Todo lo que es postproducción, que tiene que ver con el reciclaje y otras soluciones, y todo lo que es que es lo que hacemos nosotras, que es trabajar en el rediseño justamente de operaciones para directamente evitar, como cortar el problema de raíz. Entonces, nosotras, uno de los indicadores más importantes que tenemos es el de plástico evitado. Después también medimos las empresas en las que trabajamos, la cantidad de personas que llegamos a través de charlas o workshops. En escuelas, medimos la cantidad de escuelas y de jóvenes que participan en nuestros programas. En lo que es políticas públicas, lo mismo, la cantidad de municipios con los que trabajamos de repente. Pero el indicador más importante que tenemos es el de plástico evitado. Está buenísimo. Me parece muy inspirador como no es solo entender el problema de una manera sistémica, sino que atacarlo de una manera sistémica, medirlo de una manera sistémica, y si te está yendo súper bien el plástico evitado, pero no también en ministerios con los que trabajás, bueno, a ver cómo ecualizamos para que se empiecen a como equilibrar esas mediciones, que podamos como tener un impacto como consistente a lo largo del sistema.
Exacto, eso es clave y sobre todo entender que quizás hoy no podemos incidir tanto en lo que es un municipio o una regulación, pero en realidad es lo que más puede mover la aguja también el día de mañana, una regulación que haga que todas las empresas reduzcan el plástico, por ejemplo, que es un poco lo que se viene a nivel tendencia, a nivel global, que empiezan a surgir estas regulaciones. Ahora estamos en las primeras conversaciones del Tratado Global de Plásticos, que podría generar más regulaciones, pero bueno, mientras tanto vamos accionando como todas estas soluciones y acompañando a las distintas empresas también en procesos de desplastificación. O sea, súper tienen como objetivo involucrarse en estas redacciones de políticas públicas que puedan surgir Sí, al tiempo. sí, o sea, sobre todo ser ahí, hoy en día somos como una plataforma. O sea, como nosotros entendemos el problema, tenemos todo un área de laboratorio que está profundizando en posibles distintas soluciones que van surgiendo y analizando el panorama, podemos acompañar a municipios. No es que nosotros vamos a redactar leyes porque no tenemos conocimientos legales o técnicos ahí, pero sí acompañar y ser plataforma que acompaña a quienes lo estén haciendo. Espectacular. ¿Sentís que el gran cambio que se tiene que dar o en lo que es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Esto que se habla mucho de que hay como un tiempo límite, es el 2050, donde ya no se puede ir para atrás, ¿no? Como que ya está todo perdido y esta gran lucha tiene que venir o debería venir desde el individuo en sí y como cambiar los comportamientos de las personas, o desde las empresas y como cambiar la forma en la cual se produce, o más del sector público. Como entiendo que es todo, ¿no? A la vez, pero ¿de dónde sentís que tiene que venir como el impulso? Yo creo que es todo, pero a la vez siempre digo, el granito de arena difícilmente pueda abordar un cambio tan complejo. Como que desde el granito de arena no vamos a lograr nada más que un granito de arena. Entonces ahí mi mirada tiene mucho más que ver con el sistema. Por ejemplo, si trabajo con un individuo o trabajo con la empresa. Si yo trabajo con la empresa, estoy indirectamente llegando a un montón de individuos. Tanto puede ser a clientes como puede ser a operaciones internas y empleados y demás. Entonces, para mí trabajar con el sistema tiene mucho más efecto. Y en parte por eso es que nosotros desde Amplastify, por ejemplo, lo que armamos fue la certificación de plástico evitado, que tiene que ver con generarle los incentivos necesarios a las empresas para que quieran desplastificarse. O sea, nosotros entendemos que hoy, por ejemplo, para una empresa es caro reemplazar el plástico descartable. Es caro o no hay alternativas que sirvan, que sean ejecutables rápido, y hay que cambiar procesos y hay que cambiar operaciones y que quizás hay que pedirle cambios incluso a los consumidores. Entonces, para una empresa hoy es complejo abordar un tema o abordar un caso de desplastificación. Entonces, para generar esos incentivos, por ejemplo, fue que hicimos la certificación de plástico evitado, que lo que hace es medir las acciones implementadas para evitar el uso de plásticos y certificarlo a través de una red de validadores externos y entregar tokens por cantidad de plástico evitado. Entonces ahí es como que generamos estos créditos. Nosotros imaginamos que en el futuro va a existir un mercado de créditos como es hoy el mercado de créditos de carbono, pero van a ser créditos de plástico evitado y las empresas que los tengan van a poder vendérselos a otras que no puedan desplastificarse. Entonces, por ejemplo, con eso generamos una solución que puede ir a escala global y que puede crecer infinitamente y generar mucho impacto. Entonces, creemos 100%, o yo creo 100% en el cambio sistémico y desde el sistema más que desde el individuo y el granito de arena. Creo que todos podemos, concientizar y hacer mejor lo que hacemos porque cada una de nuestras acciones genera un impacto, pero si quisiésemos trabajar con cada uno de los individuos de la Tierra es mucho más difícil que si llegamos a través de organizaciones y empresas más grandes. Total. Me parece como clave esto de estamos empatizando con las empresas que si bien hacen algo que nosotros no queremos que hagan, o sea, queremos cambiar o modificar ese comportamiento, necesitamos empatizar para proponerles cómo hacerlo, ¿no? O cómo ayudarlos. Eso es clave, pero también es parte del proceso de diseño, que es entender el cliente, ¿no? Y acá
quizás el cliente todavía no sabe que nos quieren. Es como que acá el cliente todavía no se dio cuenta quizás que es nuestro cliente, pero es nuestro potencial cliente. Entonces, entender cuáles son sus dolores, cuál es la complicación. Y tanto desde Amplastify, acompañándolos en procesos de desplastificación, más como una consultoría, como desde UPFC, con la certificación de plástico evitado para aquellos que ya redujeron el plástico. Entonces, de las dos formas, estamos abordando al actor, empresa u organización para evitar el uso de plásticos. Vamos a hacer un pequeño recap para quienes nos están escuchando. ¿Te animás a contarnos, como resumidamente, esto que nos acabas de contar, que hacen con UPFC? UPFC. Como si se lo estuvieses contando a un nene que tiene 5 años. Bien, sí, claro que sí. UPFC es una certificación de plástico evitado de Amplastify que nace para medir, validar y premiar a las empresas que realizan cambios en operaciones, productos o servicios, reduciendo el uso de plásticos descartables. O sea, toda empresa que redujo el uso de plásticos descartables puede medir el impacto de lo que realizó y certificarse. Y en esta certificación, uno de los componentes más importantes es la validación de la comunidad, que son individuos externos, dado que la certificación se basa en la medición de huella en Plastify, que es la medición de plástico evitado, para que no haya un conflicto de interés y para que podamos meter un componente de anonimato en los validadores. Incluimos validadores externos y entregamos tokens una vez que la certificación sale. Por cada tonelada de plástico, un token UPFC, que el día de mañana serán tradeables o comercializables con otras empresas que no pueden reducir el uso de plásticos. Entonces, si yo tengo un token porque reduzco una cantidad de plástico en mis operaciones, se lo podría vender, digamos, o tradear a una empresa que no está pudiendo reducir ese plástico, pero imaginamos en este mundo que necesitas como pagar esa multa porque no estás pudiendo reducirlo. Exactamente eso, sí. O sea, la idea es que la empresa que redujo 100 toneladas, perfecto, se le entregaron 100 tokens. Hay otra empresa que dice, yo no puedo reducir, para mí el plástico descartable es básico, perfecto. Entonces mide el impacto de lo que hizo y después puede asumir esa responsabilidad de decir, yo no pude reducir, pero emití 50 toneladas de plástico descartable o inyecté en el mercado 50 toneladas de plástico descartable, por eso fui y compré a la empresa de Juli 50 tokens UPFC y en ese momento se cambian esos tokens por un NFT y se valida que esa empresa mitigó o compensó su huella plástica con estos tokens que compró. Es como que le financia la desplastificación a otra empresa. Exactamente. Súper innovador. Está buenísimo. ¿Sentís que porque según entiendo, estos tokens están bajo la red de blockchain, ¿no? Y que el blockchain, que forma parte de como estas tecnologías emergentes que surgen, ¿sentís que en cierto modo como que marcan un antes y un después en torno a la lucha contra el cambio climático? Como que son necesarias estas tecnologías emergentes para justamente luchar contra el cambio climático. Cambio climático por desplastificación. Sí, seguimos en la misma línea. No, estamos... Sí, o es más, me abstraigo de la clasificación hacia como estos problemas macro de los que hablamos, ¿no? Estos desafíos de diseño que generan muchísimo impacto y que tienen una incidencia en el planeta y en la humanidad, ¿no? Las grandes luchas de la humanidad. Bien, creo que la tecnología per se no va a resolver el problema claramente. De hecho, hay muchas críticas a la tecnología de blockchain por la energía utilizada en la minería y demás. Entonces, me parece que no hay que hacer un uso, no hay que abusar de la tecnología, pero en algunos casos, como son temas de sustentabilidad o de impacto, hay algo que da la blockchain que no la dan otras tecnologías, que es la trazabilidad. En blockchain, una vez que alguien registra algo, queda registrado y ese registro puede ser público y ya puede ser inalterable. Y en todo lo que es sustentabilidad pasa mucho, incluso hoy pasa con todo lo que es carbono. Carbono arrancó con todo un sistema de créditos donde no hay trazabilidad de esos créditos. Existe algo que se llama como la doble cuenta, que es que los créditos se venden una y otra vez a una y otra empresa y no hay registro de eso. Todo eso, por ejemplo, con la tecnología de blockchain, queda resuelto.
y lo que brinda es mucha trazabilidad, que en temas de impacto es importante la trazabilidad, sobre todo cuando son declaraciones de una empresa, que las nuevas generaciones ya empiezan a poner en duda las certificaciones o las declaraciones de las empresas. Bueno, sí, pero es la misma empresa diciéndomelo. Entonces, como poder hacer ese registro trazable e inalterable, creo que es en parte por lo que nosotros también estamos en blockchain y demás. No creo que la tecnología vaya a resolver algo, pero de nuevo, si el diseño, o sea, si el estudio de diseño, digamos, el proceso de diseño está bien hecho, tiene sentido utilizar esas tecnologías. Así como para otros usos, para mí quizás no tiene tanto sentido. Tal cual. Da un poco pie a... Teníamos una pregunta que va en torno a esto último que decías, ¿no? Porque hablando sentíamos que muchas veces las empresas usan estas tecnologías por el mero hecho de usarla, ¿no? Sobre todo las tecnologías que tienen como un buzz, ¿no? Como que están hypeadas, por así decirlo, ¿no? De moda. ¿Sentís que pasa esto? Que las empresas eligen usar blockchain porque quieren decir que usan blockchain y a fin de cuentas no están solucionando un problema. Sí, creo que muchas veces sí pasa con empresas grandes, con startups más pequeñas. Todo el tiempo pasa que la tecnología que se puso de moda o la que todos están mirando es la que queremos utilizar e integrar en nuestros productos y servicios y no nos damos cuenta del costo que eso tiene y del efecto que eso tiene. Y si vamos al caso particular de UPFC o UPFC, les puedo contar que cuando nació UPFC se llamaba UPF Coin. Era UPF Coin, como el coin de Amplify. Y era el hype de blockchain, las criptomonedas todas por el cielo, espectacular. Todas las empresas querían estar en blockchain de alguna manera y todo. Año 1, perfecto. A mediados del año 2, que fue el año pasado, empezamos a tener conversaciones contando el proyecto y todos nos decían lo mismo. Cambien el nombre. UPF Coin, no. Hay una baja en blockchain, hay una baja en criptomonedas. Que sean una criptomoneda genera miedo, genera susto en las personas que todavía no lo entienden. Cambien ese nombre. Entonces ahí fue que dijimos, bueno, perfecto. UPFC. Enterando todo el tiempo hasta el nombre para poder ver cómo hacemos que se entienda lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces creo que sí, muchas veces sí, y que se corren esos riesgos. De repente el proyecto directamente quedaba afuera de una lista por tener el nombre, la palabra coin. Y nos pasó que una empresa nos conectó con legales, nos conectó con finanzas, nos conectó con el CFO, con y nosotros como, bueno, pero es una certificación que mide el tráfico evitado. Como que si me preguntan, ¿y cómo la empresa después lo pone en sus balances? No sé, eso es algo que de manera... O sea, el sistema va a ir resolviendo. O sea, todos somos parte y vamos a ir resolviéndolo. Pero no es que yo hoy te puedo decir cómo lo vas a poner vos en un balance y qué va a pasar en 10 años. Eso vamos a ir viéndolo. Total, algo como ustedes recurren a esta tecnología para generar confianza por la trazabilidad y todo lo que venís contando y al final terminaba generando miedo como por la susceptibilidad de los términos. Increíble. Exacto. Es como... Y para mí eso también es el diseño. Es como ese proceso de iteración constante donde en un momento ves que va por un lado, pero cuando llega el usuario, no. Entonces, nada, de las empresas, de hecho, que tenemos las empresas certificadas, hay una sola que tiene los tokens. Después hay otras 4 que nos dicen, no, está en blockchain, o sea, ya está registrado, que es nuestro. El día de mañana, cuando ustedes tengan el marketplace, van a ser nuestros tokens. Por ahora, holdénlos ustedes y no corremos ningún peligro, entre comillas. Que no tienen nada que perder en realidad. Exactamente. Me parece increíble como el lugar en el que se están moviendo, como... Tenemos acá lo que conocemos, hoy el presente, de repente el futuro que imaginamos y están en ese como intermedio de transición, literalmente generando la transición porque están como diseñando para dónde va la cosa, pero es bastante incierto, ¿no? ¿Cómo se maneja esa incertidumbre? Es difícil y hay momentos de frustración incluso, porque hay un momento que como todo diseñador necesitamos ver el tangible, ¿no? El uso de lo que estamos haciendo. Entonces estar todo el tiempo parada de acá a 10 años en un mercado y que en el medio pueden pasar un montón de cosas,
Es complejo, pero creo que la forma de poder hacerlo y abordarlo es todo el tiempo esto de el macro y el zoom. O sea, la lupa todo el tiempo y salir y el macro, ok, perfecto, seguimos hacia allá, el roadmap es claro, si tenemos que iterar y ver, bueno, tenemos que ajustar esto y esto porque cambiamos de rumbo y todo el tiempo estamos cambiando de rumbo. Porque encima en un producto tecnológico, por ejemplo, aparecen cosas como salir a buscar inversión. ¿Queremos ir a buscar inversión? No. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué posibilidades tenemos de inversión? O sea, estamos todo el tiempo en un continuo aprendizaje de distintos momentos, pero con mucha confianza en el equipo y eso, mirando a la macro y viendo en qué nos enfocamos hoy, sabiendo hacia dónde vamos, pero pudiéndonos concentrar en algo pequeño de hoy, del presente, para poder guiar, en este caso a las empresas, en ese recorrido, por ejemplo. Espectacular. Volviendo a lo que hablábamos de como las barreras de adopción que hay a veces con estas tecnologías, ¿lo abordan como un desafío de diseño, por así decirlo? Es decir, se hacen la pregunta de, ok, ¿cómo hacemos para bajar esa barrera, digamos, o si esos cuestionamientos que tienen las personas y las empresas hacer uso de la tecnología y el uso de UX? UPFC. Sí, lo abordamos como... Lo abordamos siempre desde una mirada del diseñador. Tenemos una cosa que es Amplastify, fue fundado por Ro y por Tati. Rocío es arquitecta, entonces el pensamiento de diseño lo tiene clarísimo. Y Tati es diseñadora industrial. Entonces la cabeza del diseño estuvo siempre presente en Amplastify. No por nada, cuando venían las dos trabajando hace mucho tiempo en el problema de los plásticos, se dieron cuenta que desde el reciclaje no iban a resolverlo, que tenían que entrar en un abordaje sistémico desde el comienzo para evitar el uso. Entonces ahí fue donde nace Amplastify. Y hoy que yo me sumé como fundadora a UPFC, somos 3 diseñadores. Entonces la cabeza del diseño está puesta siempre. Todo. Desde una comunicación hasta, bueno, contar qué es UPFC y darnos cuenta que por ahí el cliente no nos está entendiendo. Bueno, es el diseño de ese mensaje para que se entienda. Y la experiencia del usuario, desde que le presentamos un pitch hasta que le explicamos cómo nos tiene que brindar la información y todo, está en continua iteración. Y siempre lo vemos como un proceso de diseño, incluso después de trabajar con la empresa y ya certificarla, pedir feedback, es algo que hacemos, pedir feedback sabiendo que fueron nuestras primeras 5 clientes, por ejemplo. Bueno, listo, hagamos un feedback, a ver cómo lo vivieron, qué pasó, qué podríamos haber hecho mejor, iterar y volver hacia adelante, digamos, siempre. Está genial. Me imagino también, sí, que tienen, como decís vos, ¿no? La mentalidad de diseño en todo lo que hacen. Me imagino que también en lo que es la gestión de su propia empresa, ¿no? Como esa mirada de diseñador. A mí me interesa, como abstrayéndose del proyecto en sí, ¿no? Hablando de UPC, como puede ser el proyecto de Amplastify, ir hacia cómo es puntualmente su proceso de diseño, ¿no? Hablamos de esta gran etapa de entendimiento, siempre al comienzo de los proyectos, hablamos de hacer zoom in y zoom out, ¿no? Lo macro y capaz lo micro. Y te pregunto, y es una pregunta que fue recurrente en los otros episodios, porque hoy en día vemos que se habla mucho, ¿no? Del proceso de diseño y hay metodologías para todo y procesos estipulados. ¿Cómo es como su manera de diseñar, ¿no? Y cómo cambia dependiendo del desafío que encaren? Bien, es una pregunta un poco compleja porque siento que lo tengo tan instalado en mi manera de ser y de pensar que muchas veces cuando tengo charlas de otros temas con otras personas me doy cuenta que lo que estoy usando es mi cabeza de diseñadora, haciendo preguntas que haría en un proceso de diseño. Entonces lo tengo tan instalado que me cuesta verlo, pero básicamente es eso, es cada vez que arrancamos un proyecto, para no ir directo a UPFC, pero en todo proyecto que arrancamos con una etapa de ideación, de tirar ideas. Después hacemos la etapa más de entendimiento para entender de las ideas que surgieron, cómo avanzar sobre ellas. Y ahí sí establecer un roadmap, roles
y avanzar, pues feedback, iterar y volver a lanzar. Siempre que lanzamos, por ejemplo, un producto nuevo, hacemos como ese análisis, establecemos el roadmap, vamos haciendo los entregables, tenemos el día, por ejemplo, del kickoff y después de eso un debrief para ver qué podemos cambiar y cómo aplicar esto que aprendimos en esto nuevo que hicimos y cómo tomar ese aprendizaje también para llevarlo al resto del equipo. Siempre en los momentos de ideación buscamos que estén los distintos equipos para que justamente la visión sea bien macro y con diferentes ideas. Y después avanzar. Después algo que tenemos en Amplastify que hacemos mucho es, por ejemplo, sesiones de debate, en donde se debate un tema específico cada 15 días, más o menos los viernes, y cualquiera puede proponer un tema y ese día es justo el día que se trabaja más sobre la cultura, sobre el entendimiento, conocer también a todas las personas del equipo de otro lado y construir ahí desde ideas creativas hasta cualquier cosa que pueda surgir a partir de un puntapié que alguien tiró para debatir, que puede ser desde una película hasta Buenísimo. lo que se le Viernes de debate. Exacto. Muy bueno. Y además, trabajando en temas tan como coyunturales, que es esto, vos recién decías, va cambiando la tecnología todo el tiempo. Bueno, también cambia como la percepción sobre la tecnología. Me imagino que también estos espacios para poner en común entre ustedes, como pensar en voz alta, para saber qué pienso yo acerca de esto, generar como opinión del equipo, está buenísimo también. Sí, es muy clave y es muy clave los distintos perfiles que tenemos también dentro de Blastify. Desde diseñadora de indumentaria hasta ciencias ambientales, ciencias de la educación, economistas. La verdad es que tenemos de todo, desarrolladores. Es como un perfil bien variado que a todos nos une lo mismo, el propósito. Entonces, siempre vamos hacia el mismo. Así eso iba mi siguiente pregunta, si, como que hablaste, hiciste hincapié en la interdisciplina, ¿no? Me imagino sobre todo abarcando desafíos como la desplastificación, que se necesita, se requiere de capaz un perfil más científico. Hablaste de ciencias ambientales, digamos, todos los perfiles se incluyen en todas las etapas del proceso de un proyecto, o capaz estos perfiles más que tienen una expertise más puntual están al principio o capaz al final, o todos en todo momento trabajan sobre... No, es muy dependiendo del proyecto. Por ejemplo, en todo lo que es empresas, por ejemplo, hay momentos que necesitamos hacer una investigación de otras alternativas al plástico descartable que nos pide determinada empresa. Entonces ahí, por ejemplo, convocamos al departamento de laboratorio, le decimos, bueno, tienen que reemplazar estas bandejas o estas bolsas, cuáles son las alternativas que tiene el mercado y, bueno, no sé, ¿qué pasa con este sello de biocompostable, no bioplástico? Y analizan ahí el panorama. Entonces el laboratorio va acompañando a empresas en esa parte que es más bien técnica, mientras que para lo que es un proceso de empresas, ya en el equipo de empresas hay un equipo variado, desde economista, diseñadora, políticas públicas, que también es parte de empresas, y no sé quién me estoy olvidando, pero bueno, hay un equipo siempre muy variado que participa de esa primera idea. Cuando es un proyecto más grande, por ejemplo, podemos abrirlo, tenemos una llamada de seguimiento semanal en la que está todo el equipo y podemos plantear lo que estamos necesitando o qué proyecto estamos por abordar, y ahí que se sume otras partes interesadas. Vamos, como que el equipo va cambiando mucho. Están las 3 áreas verticales, pero después están las transversales, que son laboratorio, diseño y comunicación, que van aportando a todos los equipos. Entonces el equipo se va construyendo casi que por proyecto de momentos. Claro, dependiendo de los requerimientos del proyecto. Exacto, sí, un poco sí. A mí me quedó recién resonando en la cabeza cuando contabas de los procesos, de ideamos, después volvemos a investigar, seguimos ideando. ¿Cómo testean? Depende qué. Por ejemplo, ahora hace poquito lanzamos una alianza con Sistema B para llegar a las empresas B, y lo lanzamos en Argentina, en México y en Chile.
Y por primera vez estábamos lanzando una alianza con una organización que tiene distintas empresas, entonces estábamos haciendo un taller para muchas empresas y ahí fue, bueno, lo diseñamos, hicimos el roadmap, hicimos el taller, se inscribieron las empresas, participaron y después de eso, ver nosotros cómo mejorarlo, porque se venía el segundo taller, entonces construimos en base al aprendizaje de lo que iteramos en un primer momento. Entonces ahí depende. O si es, por ejemplo, el programa educativo de Amplastify tiene ya 7 ediciones, la 7ª acaba de terminar el viernes pasado en el Centro Cultural Recoleta, y ese desafío ya viene iterando. Entonces, a medida que vamos poniendo en ejecución los proyectos, todo el tiempo mantenemos como esa idea de feedback y de retrospectiva para poder incorporar nuevas cosas o lo que vaya surgiendo. Sí, me imagino que no podría ser de otra manera en el universo en el que se están moviendo. Hacer algo estático sería como te quedas afuera de la cancha. No, de hecho nos pasó, por ejemplo, en Chile ya existen regulaciones de plástico, que acá no. Entonces, obviamente, el primer taller en alianza con Sistema B fue distinto al de Argentina que el de Chile, porque en Argentina en muchas cuestiones estamos como más atrás y en Chile ya las empresas tienen cierta obligación con algunos tipos de plástico en el que ya tuvieron que reducir, porque a partir del año pasado ya tuvieron como la aplicación de la regulación. Entonces ahí, por ejemplo, es, de vuelta, entender ese contexto. Nosotros nos presentábamos al taller sin saber eso, Quedas afuera. perdía sentido. Total. Entonces, Sí, perdés credibilidad. exactamente. Sí, entiendo como que son de alguna manera como las consultoras del mundo universo plástico y no sé si este es su objetivo, su visión, pero como volverse en aquellos expertos en este mundo y a quienes podemos ir a consultar cuando querramos desplastificar, me parece también como un lugar interesante para llegar. No sé si ese es su objetivo. Exacto, de alguna forma nos interesa convertirnos en referentes del tema, pero justamente porque el abordaje, que muchas veces está puesto al lado del reciclaje, es ineficiente. Solo se recicla el 9% del plástico. El tema es que esa solución es más fácil para las empresas porque es como tirar el problema afuera, ¿no? Entonces, claro, para todos los actores es como me desligo, desde yo que separo los residuos hasta la empresa que lo deja en mis manos y después, bueno, todos tiramos el problema hacia otro lado. Sí, a los granitos de arena. Exacto, en vez de evitarlo de raíz y cortarlo, ¿no? Entonces, desde ese lado es que nos gustaría también ser referentes, pero no por ser nosotras, sino por la desplastificación. Exacto, posicionar la desplastificación versus el discurso del reciclaje. Vamos, el propósito es muy claro y creo que es inspirador, me imagino, para todas los que forman el equipo, tener como tan clara la visión de para dónde queremos que vaya el mundo. No sabemos todavía cómo y probablemente sé cómo vaya cambiando con el tiempo, pero va para ahí y estamos seguros apostando por esto, que lo contás y tiene todo el sentido, como que nos subimos todos a este barco. Exacto, es eso tal cual. Pasamos a unas preguntas medio random de cierre, ¿te parece? Preguntas así disparadoras para ir cerrando. La primera es, ¿qué consejo le darías a un diseñador que está arrancando su carrera, digamos, y quiere involucrarse en, capaz no necesariamente en la desplastificación o el cambio climático, sino en usar el diseño para generar impacto, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Bien, mi primer consejo es que busque algo que le mueva. O sea, que busque algo que para él tenga sentido, ¿no? Que tenga ganas de despertarse todos los días pensando en ese problema, en ese impacto que quiere generar. Porque la verdad es que es esto que antes decía Juli, o sea, sabemos hacia dónde vamos y todos los días nos despertamos pensando en esto, pero también sabemos que vamos a ir todo el tiempo muy flexibles a que puede cambiar la tecnología, puede cambiar la forma, puede cambiar el contexto, todo. Está en continuo cambio. Entonces, lo primero que siempre recomiendo es que te apasione eso que querés hacer, ¿no? Ese tema que te convoque me parece clave. Y después mantenerte abierto y abrirte también a contar tu idea y entender que quizás es tu idea, pero no sos experto en eso. Entonces, hablar con distintos expertos y compartir la idea, porque probablemente lo que se te esté ocurriendo ya se le ocurrió a alguien antes, o quizás no, pero seguro te van a poder acompañar en cómo hacerlo.
Como que creo que la mirada de, no te cuento porque es un secreto y porque me vas a robar la idea, es algo completamente viejo. Y hoy la construcción es desde otro lado. Entonces, eso, como enamórate del problema, si querés, o sea, despertate pensando en eso y compartilo para poder ir construyéndolo y después animate, itera y sabe que todo está en continuo cambio. Me encanta. Además, siento que si esa persona tuviese las capacidades para robarte la idea, ya lo estaría haciendo, ¿no? Como no hace falta que vos vayas y le cuentes lo que estás haciendo. Creo que eso cambia un montón en el mundo en el que vivimos. Sí, es hermoso como fomentar la colaboración y entender que somos más poderosos cuando el otro nos está dando feedback desde otro punto de vista. Exactamente. Y tal cual, buenísimo. Y esta idea de tener mentalidad curiosa, ¿no? Exacto, hacerte preguntas, todas las preguntas y abrirte a que te hagan preguntas, ¿no? Porque muchas veces uno le hacen preguntas y se queda a la defensiva como... Y salta con una respuesta ya más desde el ataque. Y no, la verdad es que las preguntas todo el tiempo te dejan pensando. Y nadie tiene las respuestas, sobre todo en temas de impacto. Porque hoy nos estamos dando cuenta que lo que diseñaron en su momento, hoy queda obsoleto por el impacto que genera. Entonces hoy estamos repensando y rediseñando todo eso. Pero quizás de acá a 50 años nos damos cuenta que el impacto de lo que nosotros mismos con este contexto y con este entendimiento hoy estamos haciendo, tenemos que volver a transformarlo. Entonces no solo en lo que es diseño hay que iterar, sino que en lo que es sustentabilidad nadie sabe lo que van a ser esto que dicen siempre, las necesidades de las generaciones futuras. Es hacer futurología un poco, pero... Entonces estar abierta también a eso, a las preguntas y a ir construyendo y ir entendiendo. Capaz no la tenés en mente, pero ¿cuál es la pregunta que te mueve hoy en día? A mí la pregunta que me mueve todo el tiempo es si tiene sentido lo que estoy haciendo. Y hay veces que lo puedo responder. Y hay veces que quizás no. Y tengo que caminar para ver en un mes si tenía sentido o no lo que estaba haciendo. Pero esa es la pregunta que a mí todo el tiempo me mueve. Buenísimo. Es tal cual eso, sí, a mí me pasa. Y lo vamos a implementar. Sí. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido este mate que me estoy tomando? No. ¿Tiene sentido este podcast? Alguien conteste que sí, por favor. ¿Tiene sentido algo de todo lo que dije? Tengo una medio que no sé si existe respuesta, pero ¿qué debería pasar en este mundo para que vuelvas a amigarte con la industria textil? Estoy amigada. Ok. Estoy amigada con la industria textil. De hecho, bueno, hago toda mi ropa, pero aparte hace un mes y medio empecé con un proyecto de marca con una amiga. Pasa chivo. No, todavía está en un desarrollo profundo, pero sí, se llama Ratu Flash igual. Bien. Y es parte de eso, de volver a amigarme con la industria textil, que la verdad es que me divierte. Qué importante, no solo estar inspirado, sino que lo que estamos haciendo nos divierta. Es como, ¿me hace sentido? ¿Me divierte? Son dos buenas preguntas para tener de eje. Es nuestro día a día. 100%. Si pudieras cambiar una sola cosa en la mentalidad de las personas en torno a la sustentabilidad, ¿qué sería? Uy, es re polémico, porque no sé si tiene sentido. Pero yo replantearía todo lo que hace al sentido común. O sea, Que el sentido común creo que está un poco sobrevaluado, diría. como ese instinto en las personas. Sí, tenemos muchas cosas que son hábitos y muchas respuestas que vienen rápido de, no sé, sentido común, nada, simplicidad. Por ahí no tiene tanto que ver con el sentido común, más con cuestiones de comodidad y simplicidad, que hoy me pregunto si hacen sentido justamente. Entonces, si tuviera que cambiar algo, va por el lado de los hábitos, pero sobre todo el uso y las costumbres que tenemos establecidas de millones de generaciones que venían haciendo las cosas de una forma y que hoy ya no tiene sentido. O sea, animémonos a cuestionarnos cómo hacemos las cosas. Exactamente, sí. ¿Sos optimista en torno a cómo avanza el mundo, digamos? Sí, creo que en lo que fue un poco mi proceso de pasar desde el diseño de indumentaria, después me enfoqué mucho en sustentabilidad desde lo académico, trabajé 3 años en la Fundación de Estudios e Investigaciones Superiores de Sustentabilidad, en el Centro Textil Sustentable y demás. Y creo que un poco me alejé
de ahí porque necesitaba volver a ser optimista. Como que accionar hacia este futuro que yo quería ver y no ya desde programas académicos específicos o un abordaje específico a determinada empresa, sino con algo mucho más inspirador y propositivo. Entonces, hoy soy optimista y elijo estar del lado de los que proponen soluciones, iteran, inspiran a otros y guían en ese cambio, que los que están todo el tiempo alarmando de lo mal que está todo. Gracias, Mara. Gracias a ustedes. Si te gustó lo que escuchaste y no querés perderte ningún capítulo, si querés explorar y entender el potencial del diseño con nosotros, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram en @ladiseñería y que estés atento o atenta a las entregas de qué carajo es el diseño todos los meses. Chao.